Aunque la Eneida cumple con algunas condiciones textuales para ser considerada una epopeya, se presta para la polémica para definirla con más precisión por sus condiciones contextuales. Para poder entender esto es necesario hacerse una idea general sobre el contexto histórico en el cual aparece la Eneida, que es el siglo I a.C. en la antigua Roma. A grandes rasgos, en el siglo I a.C., Roma sufre crisis internas. Su poder en relación con otras naciones se mantiene porque todavía conserva grandes territorios, tropas militares y un prestigio que ha ganado con base en victorias contra ciudades muy poderosas como por ejemplo Cartago. Pero en el corazón de Roma hay luchas salvajes por el poder. Por esta razón, por ejemplo, se produce el asesinato del famoso político romano Julio César en el 44 a.C. Y además se suceden a lo largo del siglo varias guerras civiles que hacen que la sociedad romana experimente un estado de angustia y de ansiedad más o menos permanente y que además desarrolle algunos valores dados por la falta de unidad, como por ejemplo el egoísmo, el exotismo, el ocio y el desenfreno. Pero en toda esta confusión hay un personaje que se destaca sobre todos. Ese personaje es Augusto, el primer emperador de Roma. Augusto es hijo adoptivo de Julio César, y luego de que Julio César muere, de que es asesinado, Augusto se entera de que él es el heredero legítimo al trono, según el testamento de su padre. Pero por entonces, Augusto tiene poca experiencia política y además está rodeado de rivales ambiciosos, así que no llega a la cima del poder fácilmente y de hecho tiene que unirse a enemigos suyos durante su carrera política. Por ejemplo, para vengarse de los asesinos de su padre, Bruto y Casio, forma una alianza con un general que se llama Marco Antonio. Marco Antonio también desea gobernar Roma y por tanto es enemigo de Augusto. Acá por supuesto suceden muchos otros hechos, pero yo me voy a centrar en los que competen más que nada a Augusto y a Marco Antonio, que son quienes protagonizan la última guerra civil que se da en Roma en este siglo. Unos años después de que Augusto y Marco Antonio derrotan a sus rivales Bruto y Casio en la batalla de los Filipos, ellos se dividen Roma, la parte occidental para Augusto y la parte oriental para Marco Antonio. Augusto se queda en Roma, Marco Antonio se va a Egipto. En Egipto, Marco Antonio, que ya es enemigo declarado de Augusto, conoce a la famosa reina Cleopatra. Se enamora de ella y luego forma una alianza con esta mujer para enfrentarse a su rival. Mientras tanto, en Roma, Augusto se entera de esto y aprovecha estas informaciones para difamar públicamente a su rival. Sugiere que si Marco Antonio gobierna Roma, va a ser influido paulatinamente por la reina Cleopatra, a tal punto que esta mujer va a imponer la cultura egipcia sobre la cultura romana, lo cual va a implicar graves consecuencias. Va a implicar, por ejemplo, que la religión romana va a ser reemplazada por la religión egipcia y por tanto los romanos van a tener que adorar a dioses completamente extraños. También va a implicar que una organización gubernamental valorada en Roma como la República va a ser reemplazada por la monarquía, una organización gubernamental
existente en Egipto y de mala fama en la historia romana, ya que los últimos monarcas de Roma habían sido tiranos. Por medio de toda esta persuasión, Augusto consigue mucho apoyo y finalmente, en el 31 a.C., en una batalla naval que se da cerca de un lugar llamado Actium o Accio, Augusto vence a Marco Antonio y a Cleopatra. Un año después, en el 30 a.C., Augusto conquista el reino de Egipto y provoca el suicidio del general romano y de la reina egipcia. Acá es cuando Augusto le encarga a Virgilio la composición de un poema épico para la antigua Roma. Virgilio accede al pedido, escribe la epopeya durante 11 años, desde el 30 a.C. al 19 a.C., y aunque no la termina porque se enferma y finalmente muere, la Eneida es publicada.